Creo que hay dos fuerzas poderosas que mueven a los seres humanos. No siempre son del todo racionales, pero son poderosas y muy controladoras. Por un lado, el amor y por otro lado, el temor. Y siempre buscan un equilibrio en nuestras vidas. Por temor al ridículo no hacemos ciertas cosas en público. Pero a veces el amor nos lleva a superar el temor e ir mucho más allá. Siempre el amor y el temor están dirigiendo nuestras acciones. La Biblia también habla de esto. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Al mirar el relato de la resurrección que encontramos en el Evangelio de Marcos, vemos estas dos fuerzas actuando, el amor y el temor, afectando a los primeros testigos de la resurrección. En el relato de Marcos nos dice que el primer día de la semana, el domingo, las mujeres fueron al sepulcro. Venciendo el temor a lo que podría ocurrirles, fueron hasta la tumba. Habían visto donde habían puesto el cuerpo de Jesús y llevaron especies para tratar con él. Esto resulta bastante irracional porque el cuerpo ya lleva varios días en la tumba. Pero querían seguir con la preparación del cuerpo. Jesús lo merecía. Era una forma de mostrar respeto y dignificar al Señor. En el capítulo 16, verso 2, dice: muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? No tenía ningún sentido ir a la tumba, a una tumba cerrada con una roca. Sin embargo, su amor les lleva a actuar a pesar de las dificultades. Es tal el entusiasmo que ni siquiera saben qué van a hacer con la piedra. Pero al llegar, para su sorpresa, no deben preocuparse, porque la piedra ya no estaba. Fue quitada. La tumba estaba abierta. Fueron por amor contra toda lógica humana, superando todo el temor. Finalmente las mujeres llegan al sepulcro y esperando encontrar el cuerpo del Señor, no lo encuentran. Había resucitado. Había resucitado como lo había prometido. A diferencia de Jesús, encuentran a un ángel que les aclara lo que había ocurrido. Verso 5 nos dice: al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. El ángel les da una noticia que no esperaban. Jesús ha resucitado. Pero es extraño que no sepan esto, pues Él lo enseñó con mucha claridad antes de ir a la cruz. Pero ¿dónde estaban los discípulos? Al parecer tampoco esperaban que Jesús resucitara. ¿Por qué no? ¿Por qué no esperaban que se cumplieran sus palabras como lo había dicho? El ángel de una manera muy simple dice: no está aquí, ha resucitado. Pero ¿por qué era tan importante que Jesús resucitara? En primer lugar, porque lo había dicho. ¿Sería confiable Jesús? ¿Sería confiable su enseñanza si no se cumplía lo que había dicho? Si en la cruz dijo que trataría con nuestro pecado y que pagaría nuestra deuda, ¿podríamos creerle si no hubiese resucitado como lo había prometido? Pero también Él tenía que tratar con el peor de nuestros enemigos, con la muerte. Su resurrección anuncia que Él venció, que ha obtenido la victoria por nosotros. Él vino a traer salvación, a traer esperanza a todos los que creen en Él, a mostrar que este mundo no es todo lo que hay algo más allá y mejor. Su resurrección nos muestra que ofrece Él una realidad mucho mejor. A estas mujeres también se les dio una tarea importantísima. Verso 7. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tan como les dijo. En primer lugar, debían comunicarlo a los discípulos, y en especial a Pedro. El mismo Pedro que por temor había negado conocer a Jesús y ser su discípulo. Sin embargo, para ellas, en este caso, el temor fue más poderoso que el amor. No dijeron nada a nadie. Verso 8. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Hay dos fuerzas que controlan nuestro actuar: el amor y el temor. En el caso de las mujeres, al final el temor fue más grande que el amor por el Señor. Pero para los discípulos no fue muy distinto.
también pusieron en duda el relato de la resurrección. Incluso uno de ellos se negó a creerlo a menos que pudiera tocar a Jesús. Más adelante cambiaron y estuvieron dispuestos a dar su vida por esta verdad. Marcos nos presenta este relato de una manera simple, de manera que podamos identificarnos con los personajes allí. Y al igual que a las mujeres, hoy se nos pide dar testimonio de Jesús y de su resurrección. Lo que tenemos son las palabras del Señor y de los testigos del Señor. Ninguno de nosotros ha visto a Jesús resucitado, ni hemos tocado sus heridas. Solo tenemos su palabra. ¿Qué haremos? ¿Superaremos el temor a los hombres por amor a Él? ¿O llenos de temor huiremos y nos esconderemos y seguiremos en silencio? Jesús ha resucitado para librarnos de los temores y los amores de este mundo. Jesús ha resucitado y nos invita a que por amor a Él contemos al mundo su historia.